Cuando quieras. Vamos a empezar con la segunda catequesis dedicada a los sacramentos. Vamos a dedicarla especialmente hoy a los dos sacramentos para culminar la iniciación cristiana después del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Vamos a comenzar como el otro día rezando. Con el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues bien, vamos a comenzar con el sacramento de la confirmación. Como siempre, nuestra base está en el catecismo. Los números es el artículo 2 de la segunda parte del catecismo de la celebración del misterio cristiano. Los puntos son del 1285 al 1321, que es el final del resumen sobre la confirmación. Entonces ahí tenéis todo lo que vamos a decir ahora, que tampoco es cosas nuevas, que todos sabemos, pero que a lo mejor también nos viene bien tener presente. Lo primero de todo es decir que el sacramento de la confirmación no supone que nosotros confirmemos nuestra fe o el bautismo. Podríamos decir que es más bien no, es el Señor el que nos confirma a nosotros. No nosotros a Él y la fe, sino que es Él el que nos confirma en ese sacramento ya que recibimos en su momento, que es el sacramento del bautismo. ¿Cómo se define el sacramento de la confirmación? Pues podemos definirlo de la siguiente manera. Es el sacramento por el cual el bautizado queda fortalecido por el don del Espíritu Santo para que de palabra y de obra sea testigo de Cristo y propague y defienda la fe. Podemos decir que es como el sacramento que nos ayuda a nosotros a ser testigos del Señor en nuestro día a día, en nuestra vida pública, podríamos decir. La confirmación es para nosotros lo que Pentecostés fue para los apóstoles, el inicio de la misión, el inicio del testimonio público de Cristo y de su Evangelio. Como siempre, el sacramento de la confirmación, como el resto de los sacramentos, es un sacramento instituido por Jesucristo. Por Jesucristo. Y aunque no consta en la Sagrada Escritura el momento preciso de la institución, aparece repetidamente frecuentes alusiones que hacen referencia, tanto en el Antiguo Testamento como luego, por supuesto, en el Nuevo Testamento, a ese momento de el envío del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento aparece en Isaías 58, en Ezequiel 47 y en Joel 2, aparece ese reiterado anuncio por parte de Yahvé de la difusión del Espíritu Santo. Y luego también ya en el Nuevo Testamento es reiterado también el anuncio por parte de Jesucristo de una nueva venida del Espíritu Santo para completar su obra, y la misma acción de los apóstoles hacen constatar la institución de un sacramento distinto del bautismo. Por no aparecer explícitamente el momento de institución de la confirmación, precisamente por esto, porque no aparece un momento concreto en la Sagrada Escritura, pues por ejemplo nuestros hermanos protestantes rechazan la confirmación como un sacramento. Dicen que es un sacramento que carece de fundamento bíblico y por tanto para ellos no aparece como tal sacramento. Vamos ahora a los signos externos de la confirmación. La materia, pues todos sabemos cuál es la materia del sacramento de la confirmación. Es la unción con el crisma en la frente, a la que se añade la imposición de manos del obispo. Esta materia es el óleo, el crisma, que es bendecido por el obispo y por los sacerdotes con él, en lo que se llama la misa crismal, que siempre se celebra en torno al Jueves Santo. Aquí suele ser en nuestra diócesis el Martes Santo. En ese día se bendicen los óleos y entre ellos el Santo Crisma, que es el que se pone en la frente del que recibe el sacramento del bautismo, de la confirmación, perdón. ¿Y cuál es la forma del sacramento? Pues es las palabras que acompañan a esa imposición individual del óleo del sacramento del crisma en la frente, que recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La materia, el aceite, el santo crisma, y la forma, las palabras del obispo, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los efectos de la confirmación? Pues especialmente tres. El primero de ellos es que aumenta la gracia santificante. Permite al bautizado aumentar esa gracia para ser testigo de Cristo. La segunda es la gracia sacramental específica, que fortalece y ayuda al sujeto a llevar al perfeccionamiento su vida cristiana. Y el tercer efecto es ese carácter indeleble que tiene, que reafirma al confirmado en su participación del sacerdocio de Cristo,
hará de forma eminentemente activa, enseñando a los demás mediante el ejemplo y la palabra. Tiene también ese carácter indeleble porque como el bautismo también y el sacramento del orden solamente se recibe una vez en la vida. Por lo tanto, gracia santificante, gracia sacramental y el carácter indeleble. ¿Es necesario recibir el sacramento de la confirmación para salvarse? Pues ciertamente solamente es necesario el sacramento del bautismo, pero para poder llegar a vivir en plenitud la vida cristiana necesitamos ese don del Espíritu Santo. ¿Quién es el ministro de la confirmación? Pues el ministro de la confirmación es siempre el obispo o el presbítero que ha sido dotado por el obispo para esa facultad. En nuestra diócesis es lo que se llaman los vicarios episcopales, los que hacen las veces del obispo, por eso se llaman vicarios. El que hace las veces pues es el que puede también, en nombre del obispo, recibir esa facultad de confirmar. Pero el ministro ordinario del sacramento de la confirmación es el obispo, que es un sucesor de los apóstoles, que fueron los que recibieron en el día de Pentecostés ese envío del Espíritu Santo. ¿Y quién puede recibir el sacramento de la confirmación? El sujeto de la confirmación, pues es todo bautizado que no haya sido confirmado. También los niños pueden recibir válidamente ese sacramento y si se hallan en peligro de muerte se les debe administrar también el sacramento de la confirmación. Para que el confirmado con uso de razón reciba lícitamente el sacramento, ha de estar convenientemente instruido en estado de gracia y ha de ser capaz de renovar las promesas del bautismo, que lo que se hace también el día de la confirmación. Y también decir que aunque sin ser imprescindibles, es bueno también que para la confirmación uno tenga un padrino que también le ayude en ese momento, un padrino a quien corresponde procurar que el sujeto que va a recibir la confirmación se comporte en un verdadero testigo de Cristo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al sacramento que va a recibir. Por tanto, es bueno también tener un padrino o una madrina que también para ser padrino o madrina de confirmación tiene que cumplir los requisitos que ya dijimos en su momento sobre el sacramento del bautismo, para ser padrino o madrina del bautismo. Y esto con referente al sacramento de la confirmación. Y ahora vamos un poquito más a extendernos en el sacramento que es fuente y culmen de la vida cristiana, que es el sacramento de la Eucaristía. Los puntos que vienen en el Catecismo, en el artículo 3, en la segunda parte que hace referencia a la celebración del misterio cristiano, en el Catecismo los puntos van del 1322 hasta el número 1419. Bastantes puntos porque es un sacramento, pues ciertamente, muy importante para la vida del cristiano. Nosotros lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Uno como la Eucaristía como sacramento y otro la Eucaristía como sacrificio. Podemos decir que la Eucaristía, la definición de Eucaristía, del sacramento de la Eucaristía, es el sacramento en el cual, bajo las especies del pan y vino, Jesucristo se halla verdadera, real y sustancialmente presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Verdadera, real y sustancialmente presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. En el Antiguo Testamento tenemos muchas figuras de la Eucaristía, como el maná con el que Dios alimentó a los israelitas durante 40 años en el desierto, el sacrificio de Melquisedec, los panes de la proposición que se presentaban en el templo, el sacrificio de Abraham que hace de su hijo Isaac, el sacrificio del Cordero Pascual. Todo esto son figuras de la Eucaristía. También hay profecías que hablan del sacramento de la Eucaristía. Salomón en el libro de los Proverbios, el profeta Zacarías, el profeta Malaquías, ahí aparecen también referencias a la Eucaristía. Y luego en la Eucaristía se ve como un sacramento en el que aparece, cuando se habla de la Eucaristía, la preeminencia de la Eucaristía. Y así Santo Tomás de Aquino señala la preeminencia de la Eucaristía sobre el resto de los sacramentos. Por su contenido en la Eucaristía, porque nos hace presente Cristo, fuente de todas las gracias, porque el resto de los sacramentos están subordinados a él, a la Eucaristía, y por el rito de los dos sacramentos que la mayor parte de las veces se complementan y se celebran dentro de la Eucaristía. El bautismo se puede celebrar dentro de la Eucaristía, la confirmación también, el sacramento del matrimonio, todos los sacramentos, salvo el sacramento de la penitencia, todos los demás sacramentos pues también se pueden realizar dentro del sacramento de la Eucaristía, incluso a veces celebración penitenciales, pero bueno, quiero decir que la mayoría de los sacramentos se celebran también de la Eucaristía, por eso la preeminencia que tiene la Eucaristía sobre el resto de los sacramentos.
El signo externo de la Eucaristía, pues todos lo sabemos claramente, ¿no? El pan de trigo y el vino de la vid. Esos son la materia del signo, la materia de la Eucaristía. Para la validez del sacramento se precisa que el pan sea exclusivamente de trigo, amasado de trigo y agua natural y cocido a fuego. Y también que ese pan, eso para la validez del sacramento. Y para la licitud del sacramento, que el pan sea ácimo. Y que al vino se le añada luego unas gotitas de agua. El mezclar el agua con el vino era práctica universal, y seguramente así lo hizo también Jesucristo, entre los judíos. Por tanto, la materia, el pan y el vino. ¿Y cuál es la forma? Pues la forma son las palabras con las que Cristo instituyó el sacramento de la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que tenemos en ese momento de la cena pascual. Los efectos de la recepción de la Eucaristía, pues 4 efectos principalmente. El aumento de la gracia santificante. Produce ese alimento de la vida sobrenatural. El segundo efecto es la producción de la gracia sacramental, que es la gracia propia del sacramento de la Eucaristía. El perdón también de los pecados, en el caso solamente de los pecados veniales. Y luego también es prenda de vida eterna. La vida eterna se concibe como ese banquete en el cielo, pues la Eucaristía es la prenda ya de esa vida eterna. ¿Es necesaria la Eucaristía para poder salvarse? Pues hemos dicho también que el único sacramento indispensable es el bautismo. Pero la Eucaristía es importante, por eso hay un mandamiento, el tercer mandamiento, y luego también los mandamientos de la Santa Madre Iglesia que nos invitan a una vez al año por Pascua de Resurrección recibir la Eucaristía. Por tanto, también hay que pensar que es obligatorio el poder comulgar cuando uno está en peligro de muerte, porque es una forma también de que en este caso la comunión se recibe como viático, que significa preparación para el viaje hacia la vida eterna. Por tanto, aunque el único sacramento necesario es el bautismo, es muy importante y muy necesario también que uno reciba el sacramento de la Eucaristía en su vida, como prenda también de la vida eterna. ¿Quién es el ministro de la Eucaristía? Pues todo también lo sabéis. Solamente el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía. Y el sujeto de la recepción de la Eucaristía, pues es todo bautizado, es sujeto capaz de recibir válidamente la Eucaristía, aunque se trate incluso de un niño, siempre y cuando esté bautizado. Para la recepción lícita o fructuosa de ese sacramento se requiere estar en estado de gracia y la intención recta, buscando la unión con Dios y no por otras razones. Y junto a estas disposiciones interiores del alma, también es bueno tener unas disposiciones externas que hacen referencia al cuerpo, al ayuno eucarístico y también incluso a la hora de los vestidos y las posturas, pues seguro también que uno refleje exteriormente que va a realizar el mayor acto que uno puede hacer en esta vida, que es recibir el cuerpo de Cristo. Eso es lo que hace referencia a Jesucristo como presente en la Eucaristía como dentro del sacramento eucarístico. Y ahora vamos a ver brevemente también lo que es en referencia a la Eucaristía como sacrificio. En esto nos diferenciamos de nuestros hermanos también protestantes, que ponen mucho el acento en la Eucaristía como banquete, pero descuidan este aspecto sacrificial de la Eucaristía. La Eucaristía es un sacramento en cuanto que Cristo se nos da en ella como manjar del alma, y es sacrificio en cuanto que en ella Cristo se ofrece a Dios como oblación. En todo sacrificio tiene que haber un ofrecimiento a Dios, una cosa sensible que se destruye o inmola, hecha por un ministro legítimo y el reconocimiento supremo del dominio de Dios sobre las criaturas. Pues eso ocurre también en la Eucaristía, donde el que se ofrece es el propio Cristo, que es a la vez el sacerdote, la víctima y el altar. Pero es el propio Jesucristo el que hace esa entrega de su cuerpo, siendo, ya digo, el mismo víctima, sacerdote y altar. Ese sacrificio de Cristo que se realiza en la Eucaristía es el mismo sacrificio que luego va a realizar Cristo en la cruz. Por tanto, Cristo hace un único sacrificio. El sacrificio comienza en la cena pascual, cuando se entrega en su cuerpo y en su sangre. Es un sacrificio sin derramamiento de sangre, incruento, y el sacrificio, no distinto, sino el mismo, continúa en lo que llamaríamos el Viernes Santo, en el momento de la cruz, con una entrega, un sacrificio en el que ya es un sacrificio cruento, en el que el Señor
derrama su sangre. Pero es el mismo sacrificio el que se produce en el altar que el que se produce en la cruz. Uno incruento sin derramamiento de sangre y otro cruento con derramamiento de sangre. Y por tanto decimos que la Santa Misa remite al sacrificio de la cruz y es anuncio y sacramentalmente anticipado y de lo que va a ocurrir en el día del Viernes Santo. ¿Cuál es la estructura de la misa también? Para ir también terminando ya un poquito, pues todos los conocemos. Los ritos iniciales, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, el rito de la comunión y los ritos de conclusión. La esencia de la Santa Misa como sacrificio consiste en la consagración de las dos especies que se ofrecen a Dios como oblación: el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y cuáles son los fines del sacrificio de la Eucaristía? Pues 4 fines especialmente. Son, el primero de todos, alabar a Dios, reconociéndole como ser supremo. Segundo fin, darle gracias por los beneficios recibidos. El tercer fin, moverlo al perdón de los pecados. Y el cuarto fin es pedir las gracias o favores, pues la misa tiene la eficacia infinita de la oración misma de Cristo. Y por supuesto, el momento cumbre de la Eucaristía es el momento de lo que llamamos la transustanciación, donde todas las especies, tanto el pan como el vino, dejan de ser pan y vino para convertirse en una realidad ontológica, se llama así una realidad ontológica distinta. Pasan a ser el pan, el cuerpo de Cristo, y el vino, la sangre de Cristo. Lo único que queda son los accidentes, pero realmente es un cambio total, un cambio ontológico en el pan, que es el cuerpo de Cristo, y en el vino, que es la sangre de Cristo. A lo largo de la historia ha habido muchas herejías sobre la Eucaristía, que han tenido nombres muy raros y muy diversos, que hablaban como que significaba o representaba, pero no, lo que se produce es una transustanciación, un cambio de sustancia realmente. ¿Y por qué decimos eso? Pues el propio Jesucristo, en el que, muy especialmente en el discurso en la sinagoga de Nazaret, que aparece en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que precisamente estamos leyendo estos días, donde él a los apóstoles les hace esa promesa de la Eucaristía y donde él dice que va a entregar su cuerpo y su sangre en el pan y en el vino. El mismo Cristo lo dice, y por eso esas palabras escandalizan, y muchos de ellos se marchan, porque él dice que se va a entregar en su cuerpo y en su sangre. Esos son los anuncios que el Señor hace en la sinagoga de Nazaret y que luego va a instituir de forma sacramental, podríamos decir, en ese momento de la cena pascual en el cenáculo. Pues bien, esto es lo que hace referencia a la Eucaristía y lo que hace referencia también, antes como hemos hablado, al sacramento de la confirmación, y con estos dos sacramentos culminan los sacramentos de iniciación cristiana, que ya digo son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. La confirmación, donde Cristo nos confirma en esa fe para que seamos testigos públicos, como los apóstoles comencemos la misión de testimoniar a Cristo con nuestra vida, y la Eucaristía como fuente y culmen de nuestra fe, donde Cristo no nos da algo suyo, para que le recordemos, donde se queda realmente presente en las especies eucarísticas. Pues terminamos esta catequesis también, como hemos comenzado, rezando a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues espero no haberos cansado mucho y terminamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.